Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos al Pulso Geopolítico de Intereconomía, en el que seguimos con la guerra desde otra derivada, y es que los servicios secretos de Ucrania continúan actuando en el corazón de la jerarquía militar rusa. El teniente general Igor Kirillov, jefe de la defensa radiológica, química y biológica de Rusia, ha muerto en Moscú. Ha sido en un atentado con bomba, accionada cuando el militar salía de su domicilio, acompañado de su ayudante. Los investigadores hablan de una explosión de trilita en un patinete eléctrico que estaba situado cerca de la casa del teniente general. Y fuentes de la investigación, que se citan en distintos diarios, apuntan a los servicios secretos ucranianos como posibles autores del atentado. Es más, lo han reivindicado posteriormente. Kirillov, hay que recordar que era responsable de estas materias dentro de Rusia desde 2017 y hablaba en sus reproches ante la prensa de laboratorios biológicos estadounidenses en Ucrania. Además, tenía el título de héroe de Rusia y hoy mismo tenía previsto reunirse con periodistas. Como digo, Ucrania ha reivindicado el asesinato de Igor Kirillov y lo ha dicho a partir de una fuente anónima del Servicio de Seguridad ucraniano, el SBU, a una agencia de noticias, Ukrinform. El propio SBU había declarado un día antes a Kirillov sospechoso de crímenes de guerra porque habría ordenado el uso de armas químicas contra el ejército ucraniano en el frente. Ha sido en un comunicado sobre su investigación sobre este militar, donde decía el SBU que había documentado casi 5.000 casos en los que las fuerzas rusas habrían utilizado, por orden de este militar, armas químicas prohibidas, tanto en los frentes de la zona este como de la zona sur de Ucrania. Sin embargo, esas acusaciones de la SBU que señalaban que los rusos lanzaban sustancias tóxicas con drones contra las defensas ucranianas para obligar a las tropas a salir son negados de forma contundente por parte de Rusia. Rechaza haber usado armas prohibidas. Califica, de hecho, estos ataques más propios de películas de espías que de una guerra convencional como intentos de Kiev de distraer la atención pública de lo que califica como fracasos militares, y asegura que los políticos y militares que lideran ahora mismo Ucrania van a tener que afrontar tarde o temprano represalias inevitables por este tipo de sucesos. No es este el único asunto sobre el que hablamos en esta jornada y que llama nuestra atención, porque seguimos pendientes de lo que sucede en Siria, con ese conflicto de largo recorrido ya concluido en este mes de diciembre y que, sin embargo, tiene todavía el lastre de las movilizaciones que han tenido que sufrir sus ciudadanos particulares. Alrededor de 1 millón de refugiados sirios, de los casi 7 millones que han huido de la guerra en su país durante los pasados 14 años, podrían empezar a regresar a Siria entre enero y junio del año próximo. Al menos esos son los cálculos que hace la Agencia de la ONU para los Refugiados. Pero, insisten, la situación es más que compleja en estos momentos. Un cambio de régimen no significa automáticamente que la crisis humanitaria haya terminado. Recuerdan que ha habido 1 millón de desplazamientos internos desde que cayó el régimen de Bashar al-Assad y que todavía un importante porcentaje de la población sigue necesitando asistencia en 14 meses. Por otro lado, hay que recordar que en los últimos, desde que surgió el conflicto en Gaza, a raíz de los ataques de Hamas, hay que entender que los equilibrios geopolíticos de la zona han sufrido una convulsión y que, por tanto, aunque se vayan consiguiendo algunos hitos en la finalización de regímenes dictatoriales como el de Bashar al-Assad, la situación no es ni mucho menos estable. Sabemos que el que está ahora mismo al frente
de forma profunda del poder en Siria, más allá del primer ministro, que es al-Gulani. Ha comprendido que los occidentales no quieren implicarse en nuevos conflictos y, por lo tanto, ha lanzado mensajes pacificadores desde su llegada al poder en Siria para tranquilizarlos. Ha utilizado ese apoyo de Turquía de forma indirecta e intenta transformarse en una figura que represente moderación y que se inspire, paradójicamente, en gobiernos como el de los talibán en Afganistán, que han conseguido establecer relaciones internacionales con otras potencias, que han conseguido controlar la producción de amapola. Sabemos que Siria era un narcoestado que, entre otras cosas, producía anfetaminas, captagón, para financiarse. Pues esa es la línea en la que quieren a Gulani intervenir, dejar de ser un centro productor de drogas y hacer una integración de las distintas facciones, tanto religiosas como étnicas, que viven dentro del territorio sirio. Un yihadismo, diríamos, porque no podemos olvidarnos que es yihadista, un yihadismo pragmático que consiga convertirse en una raíz siria, que se identifique con el país, pero que a su vez sea creíble para las potencias occidentales. Un equilibrio más que complejo, porque al final lo que hay en Siria a partir de ahora es un poder religioso con la Sharia como ley y con jueces religiosos, o al menos ese es el modelo que implementó cuando llegó a Idlib y consiguió controlar el territorio. Un modelo que no encaja demasiado en la lógica de las potencias occidentales, pero que podría ser tolerable, como se tolera el modelo en Afganistán cuando no se quiere conflicto. Y a todo esto habrá que ver cómo evoluciona esa presencia de Irán, que ahora mismo está absolutamente desmantelada. Empezó cayendo Hamás, luego cayó en Líbano Hezbollah y ha terminado cayendo, ya lo sabemos, Bashar al-Assad, también miembro de ese eje de resistencia o eje del mal, según lo mires, de Irán en el exterior, con el que se servía para ejercer su influencia geopolítica en toda la región y que ahora mismo está absolutamente desmantelado. En poco más de un año de ser un actor prioritario y el que controlaba toda la inestabilidad en la zona, ha pasado a no tener ningún actor, ningún proxy, con lo que veremos cómo desde el régimen de Teherán se gestiona todo esto. Parece que todo apunta a que finalmente esa arma nuclear que tanto temíamos no está en su poder, por lo menos completamente desarrollada, porque lo que han hecho es ir dando pasos atrás en todas estas crisis que se le han planteado. En cualquier caso, le vamos a contar de esto y de mucho más. Va a ser durante los próximos minutos en Pulso Geopolítico, primero en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco, ahora un alto en el camino, y enseguida volvemos. No se marchen, pero que sigue el Pulso Geopolítico en Intereconomía. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Intereconomía. 30 años de información económica. 30 años contigo. Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder. Buenos días, ¿perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta? Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado. Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda. Nos impulsa Junta de Castilla y León. Oh, pandas en Navidad, zoo. ¿Y ese villancico? Los linces se están jugando. Ya veo. Pero mira cómo beben las nutrias en el río. Ok, vamos al zoo. Está claro, Zoo Madrid es la estrella de la Navidad. ¡Os esperamos! Hola, soy Edu. Feliz Navidad. Decía un anuncio hace muchísimo tiempo. Bueno, pues aquí estoy, Eduardo Bolinches en este caso, para desearles una feliz Navidad y sobre todo, lo más importante, un próspero 2025, que sea benévolo con todos ustedes en el tema de salud, amistad, amor, dinero, sobre todo
que sea bursátilmente hablando tan espectacular como lo ha sido este 2024 para el oro. Con el permiso del Bitcoin, por supuesto, que no hay que perderle de vista, pero seguimos enamorados del metal de los dioses, seguimos enamorados del oro y esperamos también que sea por parte de ustedes también. Un abrazo muy grande, felices fiestas, feliz 2025. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Vamos con las principales noticias que han llegado hasta nuestra redacción. En el ámbito internacional, primero en forma de titulares, que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Ucrania reivindica el atentado contra el general ruso asesinado en Moscú. Los servicios de inteligencia ucranianos se atribuyen la responsabilidad del asesinato del jefe de la defensa radiológica, química y biológica de Rusia, muerto en Moscú en un atentado con bomba oculta en un patinete eléctrico aparcado en la puerta del edificio donde vivía. Su muerte ocurre un día después de que el Servicio de Seguridad de Ucrania anunciase su imputación por su supuesta responsabilidad en el uso de armamento químico en el país en el marco de la invasión rusa. En Siria continúan los contactos internacionales del nuevo líder. Contactos de Ahmed al-Sahara con el objetivo de que los países occidentales levanten las sanciones impuestas a Siria. Este martes, por cierto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha reunido en Ankara con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan para hablar sobre la situación en Siria. Turquía estaría preparando una incursión de gran escala contra los kurdos en Siria. Según The Wall Street Journal, Turquía y sus milicias aliadas están reuniendo fuerzas a lo largo de la frontera con Siria, preparándose para una incursión de gran escala contra el territorio controlado por las fuerzas kurdos sirias, a las que apoya Estados Unidos en su lucha contra el Estado Islámico. Vamos hasta Europa, en concreto a Alemania. Allí los partidos presentan sus programas para las elecciones del próximo 23 de febrero. La Unión Cristiano-Demócrata de Alemania y el Partido Socialista presentan sus respectivos programas electorales de cara a las elecciones generales anticipadas del próximo febrero, mientras que el Partido Liberal presenta su cabeza de lista, que será el líder de esta fuerza y exministro de Finanzas, Christian Lindner. François Bayrou en Francia concluye su ronda de contactos con los líderes políticos. Contactos que inició ayer con Marine Le Pen y que buscan ampliar los apoyos a su gobierno. Las dos cámaras del Parlamento francés tienen previsto votar esta semana una ley transitoria especial para prolongar el presupuesto de 2024 durante el inicio del próximo año, hasta que el nuevo ejecutivo de Bayrou pueda elaborar y hacer aprobar un nuevo presupuesto. El Parlamento Europeo entrega el premio Sájarov a Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. Premio que reconoce los derechos humanos, en especial los de pensamiento y expresión. Yo estoy convencido de que más temprano que tarde se seguirán produciendo respaldos de gobiernos de Europa y de otras partes de América también. Contratiempo judicial para el presidente electo de Estados Unidos. Un juez de Nueva York dictamina que Trump no tiene inmunidad presidencial por el caso de soborno. Juan Merchan, que lidera el caso contra el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, por presunto soborno a la exactriz de cine porno Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels, ha dictaminado que el exmandatario no tiene inmunidad presidencial en el caso, después de que su equipo legal intentara archivarlo basándose en un fallo histórico del Tribunal Supremo. Vamos ahora a profundizar en estos asuntos clave de la actualidad internacional en forma de crónicas, Blanca. Ucrania ha reivindicado el asesinato en Moscú del teniente general ruso Igor Kirillov, que era jefe de la defensa radiológica, química y biológica de Rusia. El Servicio de Seguridad ucraniano había declarado un día antes a Kirillov sospechoso de crímenes de guerra por haber ordenado el uso de armas químicas contra el ejército ucraniano en el frente. Su muerte, dicen, ha sido una operación especial de ese servicio secreto ucraniano. Y es que aseguran desde el SBU haber documentado más de 4.800 casos en los que las fuerzas rusas utilizaron, por orden de este militar, armas químicas prohibidas en los frentes este y sur de Ucrania. Este, sin embargo, no es el primer atentado que los servicios ucranianos han cometido en los últimos 3 años en suelo ruso. Rubén Gil.
Varios han sido los atentados de los servicios secretos ucranianos contra personalidades que apoyan la campaña militar del Kremlin. Entre ellos figuran militares, especialistas en fabricación de armamento, periodistas e incluso escritores vinculados con las autoridades rusas o con grupos ultranacionalistas. El teniente general Igor Kirillov ha muerto este martes al explotar una bomba colocada en un patinete eléctrico aparcado junto a su automóvil frente a su domicilio en la capital rusa. La bomba ha sido accionada cuando Kirillov, de 54 años, salía de su domicilio acompañado de su ayudante, que también ha muerto en la explosión. Kirillov se convierte así en la figura más relevante asesinada por Kiev en territorio ruso desde febrero de 2022. Hace menos de una semana fue asesinado a tiros en un parque de la región de Moscú el científico ruso Mikhail Satsky, que trabajaba en una compañía que desarrolla misiles para el ejército. Otro atentado con bomba acabó en agosto de 2022 con la vida de la joven periodista Daria Dugina cuando ésta circulaba en su coche en las afueras de Moscú. En abril de 2023, un atentado con explosivos en una cafetería en la segunda ciudad rusa, San Petersburgo, costó la vida al bloguero militar Mladen Tartarsky, cuyo nombre real era Maxim Fomin. En mayo de 2023 resultaba herido grave en un atentado con bomba el popular escritor nacionalista Zagar Prilepin, que combatió en el Donbass en las filas separatistas. Además, los servicios especiales ucranianos han asesinado a numerosos funcionarios o figuras públicas aliadas del Kremlin en las 4 regiones anexionadas ucranianas por Rusia en septiembre de 2022, Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla. Pues bien, Moscú promete una respuesta inmediata por el asesinato de Igor Kirillov. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, ha asegurado que el liderazgo ucraniano se enfrentará a una venganza inminente por este asesinato. Y Europa está lista, dice Ursula von der Leyen, para apoyar a Siria en estos momentos. Europa está dispuesta a hacer su parte para apoyar a Siria en este momento crítico. Permítanme mencionar algunos puntos en los que la Unión Europea estará activa de inmediato. Nuestro máximo diplomático regresa a Damasco. Ya tenemos presencia europea en Damasco a través de nuestros equipos humanitarios. De hecho, siempre hemos mantenido nuestra presencia en Siria para apoyar a los necesitados, respetando al mismo tiempo, dice von der Leyen, el principio de no contacto, no cooperación, no financiación para el régimen de Al-Assad. Declaraciones de la presidenta comunitaria desde Ankara, donde se ha reunido con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Turquía, por cierto, y sus milicias estarían preparándose para una incursión a gran escala contra el territorio controlado por las fuerzas kurdo-sirias, a las que apoya Estados Unidos en su lucha contra el Estado Islámico. Pablo Llanone. Aunque solo lo ha confirmado The Wall Street Journal, es un hecho que Turquía insiste en acabar con el grupo de los trabajadores de Kurdistán en el norte de Siria. Así lo ha dejado caer hoy Recep Tayyip Erdogan, precisamente en su reunión con von der Leyen. Turquía es el único país de la OTAN que ha derrotado a las organizaciones terroristas en el terreno sirio. Definitivamente no permitiremos que estas organizaciones florezcan. No hay lugar ni para el Estado Islámico ni para el Partido de los Trabajadores del Kurdistán y sus derivados en el futuro de nuestra región. La presunta preparación de tropas turcas para una incursión sería fruto de la irrefrenable escalada que lleva semanas asolando el norte y noreste de Siria, con bombardeos y cientos de muertes inmunes a la caída del régimen de Al-Assad. La región kurda de Rojava sigue presenciando los ataques entre las fuerzas democráticas de Siria, dominadas por los kurdos, y las fuerzas nacionales de Siria, respaldadas por milicias turcas, mientras hay 900 soldados estadounidenses desplegados a lo largo del enclave, de momento sin tomar parte en ninguno de los enfrentamientos. Aquí Washington es un mero intermediario con intereses conflictivos. Defiende a Turquía como un miembro de la OTAN y a la facción kurda como un aliado estratégico en su guerra contra el Estado Islámico. El pasado fin de semana, Lloyd Austin y su homólogo turco se reunieron para celebrar la caída de Al-Assad, al tiempo que Washington lograba un alto el fuego entre Turquía y la facción kurda en la ciudad de Manbij, en Rojava. Cualquier intento de enfriar la situación, sin embargo, parece ser en balde, ya que el conflicto no muestra síntomas de detenerse en el corto plazo. Aunque de momento Erdogan defiende que cualquier injerencia se debe al deseo de mantener la paz en la región, todo apunta a que la anunciada preparación de sus tropas solo va a llevar a más conflicto, sobre todo con un Estados Unidos que podría dejar de lado su rol de mero intermediario, quizá, a la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca el 20 de enero, que ya ha sido instado a posicionarse por parte de los kurdos. Y no abandonamos la zona porque el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha asegurado que las autoridades israelíes mantendrán un control total de seguridad sobre la Franja de Gaza una vez concluya
la ofensiva militar lanzada contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023 perpetrados por Hamas. La situación en torno a la gobernanza de Gaza es uno de los principales puntos en las negociaciones para un alto el fuego que implique la liberación de los secuestrados durante los ataques del 7 de octubre, con Hamas exigiendo una retirada total de tropas e Israel defendiendo la presencia de contingentes o el mantenimiento de un cierto control sobre el enclave. El propio Israel Katz afirmó el pasado lunes que un acuerdo para la liberación de rehenes está más cerca que nunca tras los últimos contactos indirectos con el grupo islamista palestino y la intensificación de la ofensiva contra Gaza en medio de las denuncias internacionales por el ahondamiento de la crisis humanitaria y el enorme número de víctimas. Y el Parlamento Europeo ha entregado el premio Sájarov por la libertad de conciencia a María Corina Machado y Edmundo González, quien ha reafirmado que estará en Venezuela el 10 de enero. Pablo. Nicolás Maduro tomaría posesión del cargo presidencial por tercera vez consecutiva el 10 de enero, fecha a partir de la cual su principal opositor en el exilio, Edmundo González Urrutia, afirma que estará en el país para enfrentar al régimen. Nosotros vamos a hacer el mayor esfuerzo posible por estar a partir de esa fecha allá y retomar y hacer valer el respeto de la soberanía popular. Estas declaraciones, recogidas por Radio Televisión Española, llegan cuando González Urrutia, aspirante a la presidencia venezolana, recibe el premio Sájarov a la libertad de conciencia junto a su aliada opositora al régimen, María Corina Machado. Y lo recibimos como un reconocimiento al pueblo de Venezuela, no solamente a las personas de María Corina y Edmundo, sino que al pueblo de Venezuela, comprometido como estamos en la recuperación de la democracia en nuestro país. Por su lado, la fundadora del partido, Vente Venezuela, no ha podido recoger el premio debido a que sigue en el país latinoamericano, refugiada en la clandestinidad para no correr peligro. En su lugar ha acudido su hija María Corina Sosa, que ha enfatizado el valor simbólico del premio a la libertad de conciencia entregado por el Parlamento Europeo. A nosotros nos han robado de todo tipo de libertades, libertad física al meter miles de presos venezolanos, miles de venezolanos presos, quiero decir, después de las elecciones del 28 de julio, sin acceso médico, legal o incluso a sus familiares, libertad de expresión al cerrarnos los medios, al también llevarse presos a venezolanos por levantar su voz. La disputa por el poder entre Maduro y Urrutia tendrá lugar 10 días antes de que Donald Trump asuma la presidencia de los Estados Unidos. Aunque Urrutia prefiere no vender la piel del oso antes de cazarlo, sugiere que el cambio de poder de Biden a Trump podría cambiar la relación de Estados Unidos ante la situación y considera que el nuevo secretario general de la Casa Blanca, Marco Rubio, podría beneficiar a la situación de Caracas debido a su rechazo al régimen de Maduro. Un representante del pueblo norteamericano, un senador con mucho prestigio y ha tenido unas posiciones muy firmes con respecto a Venezuela. Si Estados Unidos mejorará la situación en Venezuela no se puede profetizar, pero por lo pronto es uno de los pocos países, junto a otras democracias latinoamericanas y europeas, que ya ha reconocido unilateralmente la victoria electoral de González Urrutia el 28 de julio, condenando así la ilegitimidad del tercer mandato de Maduro. Mientras España sigue sin afirmar su reconocimiento, después de que el gobierno de Pedro Sánchez rechazase la moción presentada por el Parlamento en septiembre. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Turno de repasar cómo nos cuentan las principales cabeceras a lo largo y ancho de todo el mundo, todas estas informaciones internacionales que les hacemos llegar. Ahí se ven los sesgos, los enfoques. ¿Quién se encarga de esa labor? Pablo Llanone. Pablo, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Los medios, como digo, se hacen eco de la explosión que ha acabado con un alto militar, un teniente general en Moscú. Kiev Independent nos cuenta que el autor ha sido el Servicio de Seguridad ucraniano. Pero ¿qué dicen, Pablo, de Wall Street Journal y The Guardian? Estos rotativos destacan que Ucrania afirma su autoría sobre el asesinato de un general ruso de alto rango. Detrás de las razones de esta operación especial, dicen, subyace la sospecha de que el general había ordenado el uso de armas químicas prohibidas. Ayer Bashar al-Assad dio sus primeras declaraciones desde la caída de su régimen. ¿En qué pone el foco cada medio a la hora de recogerlas? Empezamos con Wall Street Journal y The Washington Post.
Ambos medios destacan que durante su discurso Assad ha defendido su huida a Rusia tras el colapso de su régimen sirio. El dictador depuesto, dicen, ha respondido a las críticas de que abandonó a sus partidarios, afirmando que se habría quedado si no hubiese sido por un ataque terrorista que llevó a los rusos a evacuarle. Por su lado, The Guardian... El rotativo británico destaca que los sirios rechazan la afirmación de Assad de que quería quedarse y luchar, y cuenta la presunta verdad de los hechos. RT se hace eco desde Rusia de las plataformas del líder del grupo armado Hayat Tahrir al-Sham, asegurando que su país no se convertirá en una plataforma para el lanzamiento de ataques. Abu Mohamed al-Julani ha afirmado que no permitirá que el país árabe se convierta en una plataforma de lanzamiento de ataques contra Israel o cualquier otro país. En este contexto, el jefe del grupo armado Hayat Tahrir al-Sham ha instado a Tel Aviv a detener sus ataques en Siria y a retirar sus tropas de las zonas tomadas tras la salida de al-Assad. Se apoya en que la justificación de Israel era la presencia de Hezbollah y de milicias iraníes, así que esa justificación ya ha desaparecido. Asimismo, ha pedido que se levanten las sanciones impuestas contra el país árabe durante la presidencia de al-Assad y se cancele la designación como grupo terrorista de HTS, exfilial de Al-Qaeda, reconocido así por Estados Unidos, Turquía, Rusia, Siria e Irán. Suben las tensiones después de que Estados Unidos haya atacado a los hutíes en Yemen. Nos cuenta así el Times of Israel. El Comando Central de Estados Unidos, también conocido como CENTCOM, afirma que los rebeldes respaldados por Irán han utilizado un sitio específico para coordinar ataques a buques navales y mercantes en el Mar Rojo y el Golfo de Adén. A tales efectos, ha alcanzado una instalación de comando y control del grupo chiita. Por su lado, las fuerzas de Israel dicen que están preparando planes de ataque después del lanzamiento del misil estadounidense. Vamos con el terremoto que ha sacudido la isla de Vanuatu en el Pacífico, porque recibe una cobertura diferente según el medio, en este caso Al Jazeera. El catarí destaca que el terremoto de magnitud 7,4 ha sacudido su capital, Port Avila, y ha despertado el temor ante un posible tsunami. Entre tanto, la CNN... El estadounidense pone el foco en los derrumbes que ha sufrido la embajada de Washington en la isla. Además, dice que se han producido deslizamientos de tierra cerca de una terminal de transporte internacional en Port Vila, lo que ha bloqueado el acceso a buques. Hoy los medios también miran a la presencia de tropas norcoreanas en suelo ruso. El New York Times destaca los pros y contras para Pyongyang en su alianza con Rusia. El rotativo estadounidense indica que el envío de más de 11.000 soldados a luchar contra Ucrania le ha proporcionado a Corea del Norte miles de millones de dólares en alimentos, petróleo, dinero en efectivo y sistemas de armas avanzados de Rusia. Todo esto ayudaría al régimen a modernizar sus fuerzas armadas, así como soportar las sanciones internacionales que lleva sufriendo décadas por parte de la ONU y Estados Unidos. Esto mismo, precisamente, podría intensificar su aislamiento en la comunidad internacional y provocar la imposición de sanciones adicionales por parte de países occidentales y organismos internacionales. Este aislamiento, como señala The New York Times, podría agravar la ya precaria situación económica del país. Mientras, el Kyiv Independent nos cuenta que, según Volodymyr Zelensky, Rusia está intentando ocultar las pérdidas de soldados norcoreanos en esa guerra de Ucrania. Presuntamente, la inteligencia estadounidense ha afirmado la muerte de al menos 30 soldados norcoreanos en el campo de batalla. Zelensky denuncia que Rusia intenta quemar las caras de los soldados norcoreanos después de su fallecimiento. Volvemos a Rusia porque RT mira hacia Taiwán, donde señala que ha llegado un primer lote de tanques Abrams procedente de Estados Unidos. En Taipei describen al vehículo blindado como el más poderoso sobre el terreno, mientras que en China se dice que estos tanques no son una buena opción para Taiwán. Según dice Pekín, la isla está densamente cubierta de redes de agua, por lo que este tanque estadounidense, que pesa más de 60 toneladas, tendrá grandes limitaciones de movilidad y de despliegue. Además, la aprobación por parte de Estados Unidos de la venta a Taiwán de más de 100 tanques Abrams en 2019 ha sido condenada por China, al igual que las posteriores ventas de armas a la isla. Es de Alemania. El Frankfurter Allgemeine Zeitung pone el foco en las tensiones entre Estados Unidos y Turquía debido a la causa kurda en Siria. El medio alemán informa de que tras el derrocamiento de Assad, Turquía ha incrementado significativamente su influencia en Siria, respaldando a grupos rebeldes como el Ejército Nacional Sirio y estableciendo una zona de control en el norte del país para reducir así al Partido de los Trabajadores de Kurdistán, que ya saben es considerado un grupo terrorista por Ankara. Este avance, prosigue el rotativo, ha generado tensiones con Estados Unidos, especialmente en relación con las milicias kurdas de las Fuerzas Democráticas Sirias, que fueron aliadas clave de Washington en la lucha contra el Estado Islámico. Y ayer el canciller germano Olaf Scholz
perdía la moción de confianza, encaminaba a Berlín hacia elecciones anticipadas el próximo 23 de febrero. Algunos rotativos son especialmente duros en sus titulares, con lo que esto supone para lo que es la primera economía europea. The New York Times es el más crítico, destacando que esta situación deja a Alemania en un colapso político después de que el gobierno de coalición tripartita se haya derrumbado. Otros medios, como CNN, destacan que se trata de un evento histórico y que es la segunda vez en solo 20 años que Alemania se encamina hacia unas elecciones anticipadas. Si te sientes cansado, sin energías o con el estrés del día a día, confía en Moshi Moshi, un producto de Sol Naturaleza para mineralizar tu cuerpo integralmente y ganar en vitalidad. Renuévate y obtén el beneficio de los minerales con Moshi Moshi. Infórmate en el 91 31 31 409 o en solnaturaleza.es. Te esperamos. Las calles de Valladolid se llenan de luz. Del 28 de noviembre al 6 de enero, disfruta de la decoración navideña que iluminará toda la ciudad. Y además, no te pierdas el espectáculo de luces y sonido de la calle Santiago y el camino que lleva a Belén de la Plaza de Portugalete. Valladolid brilla en Navidad. Ayuntamiento de Valladolid. Es la hora de contarte una historia. La leyenda continúa. Debemos luchar juntos. El 20 de diciembre no te pierdas el estreno de Mufasa en Cine Yelmo. Encontrad vuestro lugar en el ciclo de la vida. Ven y descubre la historia de un huérfano que se convirtió en rey. Mufasa. Estreno 20 de diciembre en Cine Yelmo, donde los sueños rugen. Hoy puedes disfrutar de un jamón excepcional respaldado por 125 años de tradición y 5 generaciones de maestros jamoneros. Montenevado, el jamón más galardonado por los premios Alimentos de España. Todos nuestros productos en montenevado.com. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Vamos a hablar de un asunto que tiene muchas derivadas, pero estamos en Pulso Geopolítico, por lo tanto vamos a darle un matiz orientado hacia ese caso concreto. Me refiero al acuerdo Unión Europea-Mercosur, un pacto que abre la puerta a una zona tremenda, quizá la mayor zona de libre comercio del mundo, que amplía las alianzas estratégicas para una Europa en la que está enmarcada España en un momento en el que Europa, lo sabemos, no tiene la capacidad suficiente para ser un actor geopolítico de primer orden por sus fuerzas militares, que por su economía sigue siéndolo, pero cada vez menos, que tiene autoritas, que tiene la moral que siempre enarbola, pero que con eso parece que se está quedando bastante corto en un mundo en el que se está reescribiendo los equilibrios, la multipolaridad, ese cambio en una realidad que surgió después de la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética y que ahora está en pleno proceso de transición. Queremos influir y compensar los efectos que tiene la presencia de China en zonas como Iberoamérica, que siempre habían sido tradicionales para España y a través de España para Europa. Hay multitud de factores geopolíticos que se pueden aplicar aquí, teniendo en cuenta, como siempre hacemos, la geoeconomía, una derivada fundamental que siempre que sale, que ponemos sobre la mesa, nos permite acudir a Gonzalo Gómez de la Calle, que es socio fundador de Conecta Iberoamérica, que es consultor en NTT Data y profesor de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Gonzalo, bienvenido, buenas tardes. Muchísimas gracias. Hay que poner un comienzo, ¿no? Importancia. ¿Cómo calificas tú en la relevancia de este acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea en el contexto no tanto del intercambio de bienes, sino de la geoeconomía global?
Bueno, es un punto muy positivo para los europeos. Abrimos nuevos mercados y al mismo tiempo podemos exportar nuestras capacidades, ya sean de servicios no turísticos, bienes y, por supuesto, servicios turísticos. Y sobre todo en un momento en el que Trump ha anunciado diferentes aranceles para las economías, entre ellas también los europeos, no solamente China, México, Canadá, y en un momento, como también has comentado, de gran incertidumbre donde la potestad, está claro, no está dentro de la Unión Europea ni de cara hacia afuera del mundo. ¿Cuáles son las motivaciones principales que pueden haber llevado, en tu opinión, a ambas regiones a enfocarse hacia este acuerdo? Parece, por el parte de Europa, que hemos apuntado alguna de ellas, pues esa pérdida de peso en el concierto global, pero no sé si tú ves alguna más y cuáles serían las que empujan al otro lado del Atlántico también a suscribir este acuerdo. Bueno, principalmente el riesgo político que anuncia Trump con los aranceles. Recordemos que Europa tiene superávit comercial con Estados Unidos. Entonces, si estamos viendo que la futura administración va a poner aranceles, va a intentar iniciar un proceso de guerra comercial, lo que hay que hacer no es hacer o fomentar esos aranceles de idas y venidas, sino abrir y diversificarse a otros mercados, ya sea Iberoamérica, ya sea África, ya sea propio Asia, básicamente. Entonces estamos en esa disyuntiva donde mantener una guerra comercial con nuestro defensor político y militar, que es Estados Unidos. Recordemos, Estados Unidos tiene la Pax Americana y es el líder de Occidente, y que nosotros le estamos perdiendo porque ellos se están centrando en Asia, que tienen que contrarrestar la influencia china, tienen que mantener la defensa de Taiwán, su muro de silicio con los chips, y que al mismo tiempo está llevando una política de lo que se llama el collar de perlas contra la influencia china en el mundo. ¿Qué pasa? Que nosotros europeos estamos dejando entrar más o menos a los chinos, específicamente en España, estamos poniendo aranceles al coche eléctrico para desarrollar cierta capacidad de know-how. No obstante, hay que reconocer que, ojo, cuidado con nuestros queridos aliados o partners que tenemos en el mundo, porque China o Europa se ha gastado ingentes cantidades de dinero público para construir la mayor gigafactoría en Suecia, y ha sido totalmente un desastre. Es decir, los chinos han venido, era un partnership entre la producción de baterías, lo que es la parte más compleja, ellos tienen el mayor know-how. ¿Y qué ha pasado? Pues que nos daban o nos mandaban máquinas defectuosas, lo mandaban en chino, no estaba en inglés, hubo que traer 500 operarios chinos de allí, trabajaban independientemente sin formar a los operarios europeos, y ha sido totalmente un fracaso. Ahora, con el consorcio español que se ha hecho a nivel de la construcción de una gigafactoría, estamos viendo de que es posible que podamos tener ese know-how y que Europa pueda entrar en esta competencia de los mercados, pero al mismo tiempo, claro, Mercosur es un mercado importante para nosotros seguir, digamos, mantener la influencia y mantener vivo el multilateralismo económico y del comercio internacional. Sabemos que hay resistencias, por lo menos en esta parte, para implementarlo. No sé en el otro lado cómo están, pero hay retos que se vislumbren claramente a superar por parte de ambas regiones para implementar de forma efectiva el acuerdo, para que no quede al final en la foto. 25 años de negociaciones y teniendo siempre a los franceses es muy complicado de mantener. Es decir, nuestros vecinos, ya sea por amor patrio o porque no les gustan que hay otros mercados entren a los agricultores franceses, van a hacer todo lo posible y más, como diría Rajoy, incluso lo imposible para hacerlo posible, que será intentar menoscabar este acuerdo. Recordemos que para los acuerdos comerciales entren en vigor a nivel europeo tienen que ser ratificados por los parlamentos nacionales. Claro. Y Francia, a nivel político, tiene una gran debilidad donde las fuerzas, digamos, tanto de izquierda como de derecha, Le Pen, que están centradas más y están más asentadas en el mundo rural, donde efectivamente tiene mayor peso la agricultura, seguramente hagan su peso y hagan influir su decisión para intentar no ratificar un acuerdo que puede, digamos, menoscabar, como pasó con la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, a el mercado francés. No podemos olvidar, mencionabas, Gonzalo, China y como pues Europa con un presidente estadounidense neoaislacionista que se cierra en principio a China, pues puede ocupar un poco ese papel y puede aprovecharse de ciertos beneficios. Pero no podemos olvidar, cuando hablamos de esas relaciones Mercosur-Unión Europea, que Pekín viene desde hace tiempo incrementando su peso dentro de toda la zona de Iberoamérica. No sé si su enfoque es puramente económico para aprovechar, pues ya sabemos, apuestas por infraestructuras a cambio de facilidades comerciales o tiene también un vislumbre de fondo geopolítico, pero en cualquier caso
¿no ha ocupado demasiada parcela iberoamericana China estando Europa y estando España como cabeza de puente para Europa? Efectivamente, China se ha aprovechado, tenía capacidad, ¿no?, grandes ingresos de divisas por sus exportaciones. Recordemos que China sigue siendo un país con una pobreza elevada, son 1.300 millones de habitantes. Si hablamos de una pobreza de un 1%, estamos hablando de 13 millones de personas pobres. Eso es un buen ejército, que podría ocupar grandes extensiones territoriales, ¿no?, del mundo. ¿Qué quiero decir con eso? Al final lo que estamos comentando es que efectivamente hemos perdido presencia en el mundo. Francia se retira de África, España se retiró de Iberoamérica hace mucho tiempo, no combatimos la leyenda negra. Es decir, nuestra presencia en España, con 32 universidades creadas, con las primeras gramáticas de las lenguas indígenas, hacen que culturalmente el posicionamiento de España sea de un imperio creador, ¿no?, generador, no extractivo, que es algo que vienen a ser el imperio francés, el imperio portugués o el imperio inglés. Cuando hablamos de China y del neocolonialismo y la trampa de la deuda china, estamos hablando de que muchos de estos países podrían estar tentados o podrían estar preocupados de que los créditos que se dan por parte del gobierno chino, principalmente por parte de sus empresas públicas, que el Estado chino no está grandemente endeudado, son sus empresas donde tienen participaciones que son monstruos, son ballenas, que empiezan a tener ramificaciones jerárquicas como pinos de Navidad, que hacen que tengan un gran endeudamiento. Es decir, si China se constipase, el resto del mundo tendríamos que preocuparnos, porque el endeudamiento chino puede hacer que no solamente caigan porque los países donde concede estos créditos no puedan repagar, porque es que es cierto, es decir, la trampa de la deuda china está en el puerto de Hambantota, que no pudo repagar su deuda, está en autopistas de Kenia con el puerto de Mombasa, y lo que estamos viendo es decir, ¿China está dando créditos para estas infraestructuras? Sí. ¿Qué hacen si estos países no repagan su deuda con estos créditos? China se queda con esas infraestructuras. Recordemos que China no solamente, es decir, el poderío chino está en sus mares, en una talasocracia no militar, pero sí comercial, donde controla tanto el Pireo en el Mediterráneo Oriental, como tiene el 51% de parte del puerto de Valencia, una de las terminales, es decir, el puerto más importante del Mediterráneo Occidental. Entonces tenemos que ser claro que China necesita infraestructura para controlar y para poder mover sus exportaciones e importaciones sin ninguna cortapisa, ya sea de Estados Unidos o de los socios europeos. Tenemos otras presencias que se pueden mencionar con otras derivadas más complejas, pues la de Rusia también en cierta parte de Sudamérica. Y bueno, hay países que a lo mejor no pueden entrar claramente en este Mercosur, pues alguno como Venezuela, que es miembro pero está suspendida, ¿no? Esas son también derivadas que hay que analizar desde este punto de encuentro entre Unión Europea y Mercosur. Aquí hay que analizar de que estamos hablando de un narcoestado, y algunos analistas podrían criticar estas palabras, pero Hezbollah, que es una militancia chiita que controla el sur del Líbano, está presente en Venezuela, igual que está presente la República Islámica de Irán, gobernada por los ayatolás, y está presente Rusia. Entonces vemos a Venezuela como una base de operaciones de este tipo de movimientos, este tipo de países, Rusia e Irán. Hezbollah al final es un actor no gubernamental, pero que están presentes en la región y obviamente afectan a las relaciones y pueden influir ya sea con flujos, con el control del narcotráfico, y al final lo que estamos viendo es que son amenazas palpables y presentes para el resto de la región, porque al final la DEA, ¿no?, que es esta organización estadounidense para el control del narcotráfico de Estados Unidos, tiene claro la presencia de este tipo de países y de actores no gubernamentales en la región, y mira con mucho cuidado, porque recordemos desde la doctrina Monroe, América para los americanos, es decir, Iberoamérica es el patio trasero donde juega Estados Unidos. Justo eso es lo que te iba a preguntar ahora, Gonzalo. Esto, que en principio es muy interesante para nosotros, que simplemente es una forma de reorientar esa pérdida de peso de la Unión Europea hacia un territorio donde hay vínculos y es interesante, y hay incluso la posibilidad de que nos provean de energía, de tierras raras también, bueno, pero ¿cómo lo ve Estados Unidos con ese famoso patio trasero? ¿Le parece bien? ¿No le parece bien? ¿Va a permitirlo? ¿No? ¿Va a boicotearlo? La administración Trump ha hecho un movimiento muy inteligente, que es poner a Marco Rubio, que luchó contra Trump en las presidenciales del Partido Republicano, como secretario de Estado. Secretario de Estado que tiene origen hispano. Entonces, perfectamente va a saber controlar y va a poder organizar de nuevo las relaciones con Iberoamérica, sabiendo que Trump se va a centrar en conseguir y en relocalizar industrias estratégicas y de alto valor añadido para la economía estadounidense. Trump ganó las elecciones frente a Kamala Harris por
hablar de un discurso macroeconómico y de volver a recuperar el sueño estadounidense, porque las familias no pueden gastar lo que gastaban en los años 2000. Entonces yo siempre digo lo mismo en este tipo de elecciones. ¿Por qué me voy a quedar con la copia barata que podía ser Kamala Harris cuando tengo el original que era Trump, con medidas específicas de recuperación del poderío estadounidense a nivel económico? Hay una declaración de hace unos pocos días, donde un presidente de una compañía japonesa comprometía la inversión de 100.000 millones y Trump decía, no, mejor que sean 200.000 millones. Y decía el japonés, dice, bueno, con tu apoyo, es decir, contigo en la administración, intentaremos que sea posible, ¿no?, recuperar capacidades tecnológicas y de construcción e industrialización en un proceso donde Estados Unidos nos lleva la ventaja a Europa, y es que tiene un aumento de la productividad bestial, ¿no?, es decir, exponencialmente mayor que la propia Unión Europea, y además que es que dos economías son fundamentales, California, el estado de California y el estado tejano, porque tienen salmueras de litio para poder producir baterías de litio, tienen petróleo, tienen gas, y además de eso tienen capacidad tecnológica. Es decir, a día de hoy Europa, ¿qué es lo que tenemos? Es complicado, pero entonces, ¿nos van a permitir ejecutar las posibilidades que abre el acuerdo con Mercosur o pondrá trabas? No creo que ponga trabas, porque Marco Rubio va a permitir unas relaciones amigables o más cercanas, donde seguramente Estados Unidos quiera aumentar su posicionamiento frente a China, y porque no creen que los europeos seamos una amenaza a los intereses estadounidenses. No nos ven como una amenaza, no tenemos capacidad de ser una amenaza a día de hoy. Qué triste, ¿no? Pero la realidad. Bueno, en cualquier caso, el balance que podemos hacer aquí, incluso en lo geopolítico, no solo en lo económico, que no hemos tocado tangencialmente, es que este acuerdo, si se consigue corroborar por parte de todos los parlamentos de cada uno de los socios, será algo positivo para incluso la influencia, el peso geopolítico de Europa a futuro, de la Unión Europea a futuro. ¿Lo ves positivo? Sí que lo veo positivo, porque recordemos que uno de los países principalmente contrarios al comunismo y contrarios a la influencia de la izquierda es Hungría, y es Orbán, y los movimientos que ha ido el grupo parlamentario Patrios con el resto de influencia iberoamericana, Polonia, Hungría, el grupo Visegrado, no ve con buenos ojos los movimientos de izquierda. Entonces, si la región vuelve a virar a la derecha, que ya lo ha iniciado con Milei, o a un sentido más liberal económico, seguramente veamos que a nivel político Europa va a tener influencia, porque en la otra región a nivel político va a haber un sentido más abierto al liberalismo económico, y al mismo tiempo, si geopolíticamente hablando la ideología se mantiene en ambas orillas del Atlántico, será más sencillo mantener relaciones y que permitamos a Estados Unidos evitar que nos vea como una amenaza, básicamente. Reflexión con la que nos vamos a quedar. Gonzalo Gómez de la Calle, ha sido un placer hablar contigo estos minutos aquí en el estudio. Muchas gracias por desplazarte hasta aquí. Un abrazo y hasta la próxima. A vosotros. Hasta luego. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. La guerra es tan antigua como la humanidad, y la comunicación hoy en día, en esta sociedad tecnológica que tenemos, adquiere tanta importancia como los ejércitos tradicionales, o casi. Una sociedad como la que tenemos, con tendencia al buenismo oficial y cierta alergia a términos como enemigo o guerra, pues en ese contexto los dominios no físicos del conflicto adquieren un papel protagonista. El uso de algoritmos, la manipulación de sitios web con contenidos diseñados ad hoc, la difusión masiva de noticias falsas, las narrativas que usan bots o los hackers humanos incluso, multiplican los efectos de una guerra que complementa al ejército tradicional. Y es que la desinformación se ha establecido como mecanismo de guerra en el siglo XX, en la actualidad con la digitalización. Tenemos conceptos tan interesantes y de los que hablar y de los que aprender, como las guerras híbridas, y de todo ello charlamos ya con Fernando Pinto Cebrián, coronel de infantería ha sido, diplomado del Estado Mayor es, doctor en Historia y exmiembro del Centro Nacional de Inteligencia. Fernando, bienvenido, buenas tardes, gracias por estar aquí. Buenas tardes a todos. Fernando, explícanos un poco, ¿qué es la guerra híbrida? Bueno, eso es lo que quería aclarar antes de hablar de las redes sociales en dicha guerra. Bueno, el concepto de guerra híbrida dentro de la guerra moderna y, repito, contemporánea,
es un concepto que, a pesar de todo, y aunque se emplee en la didáctica castrense, no ha conseguido formar parte determinante de la doctrina de defensa de los Estados Unidos. Fue una guerra que fue así calificada en 2007 por el norteamericano Frank Hoffman y que no aparece en los diccionarios de términos militares anteriores e inmediatos a la Segunda Guerra Mundial. Es un tipo de guerra que, a pesar del calificativo actual, ha existido desde siempre. Siempre, y es vieja en la historia, por lo tanto no hay nada nuevo bajo el sol. Pensemos, por ejemplo, en nuestra guerra de la independencia y más recientemente en Vietnam, en Afganistán, en Gaza, Cisjordania y Ucrania, donde se está empleando este tipo de guerra antes de llegar al conflicto armado e incluso con el conflicto armado después. Así pues, es una guerra, la guerra híbrida, que no tiene nada de original, salvo la adaptación a la realidad actual de un tipo de enfrentamiento ya conocido en el pasado. Y en este sentido es un acierto hablar, como he dicho al principio, de conflictos híbridos en la contemporaneidad. El centro de gravedad de esta guerra es la sociedad y abarca, dividido en partes específicas que no son intercambiables, con las amenazas de tal índole, con el señalamiento de las vulnerabilidades a explotar. Por otra parte, el conflicto híbrido, en el que todavía no hay guerra, pero sí que hay intimidación militar. Y por último, en la guerra híbrida, en la que ya aparece la guerra abierta. Estamos pues ante una guerra que, como antes aparecía en todos los conflictos, al utilizar todo tipo de medios y procedimientos, desde la convencional a otras no convencionales combinadas, como las irregulares, la insurgencia, las guerrillas, el terrorismo, o el apoyo a fenómenos tales como la inmigración, el tráfico de drogas y un largo etcétera, que en este caso suficientemente exacerbados, desde incluso tiempos de paz, pueden hacer daño al que consideremos enemigo. Claro. Tanto a través de su sociedad como de sus instituciones. Y lo que se busca es quebrantar su voluntad de vencer y debilitar la gestión de los estados y su sociedad, sembrando dudas a la vez sobre su posición en conflicto. Claro. Y aquí es necesario entrar en la consideración de lo que es la guerra asimétrica, que es un concepto anterior, acuñado en 1986 en Estados Unidos por William Lieb y otros autores posteriores. Es otro concepto nuevo, pero que también siempre ha existido en los conflictos bélicos, con la existencia de un contendiente fuerte y uno débil. Ahí está la asimetría. Y que para cubrir sus vulnerabilidades, el débil era empujado hacia el uso de tácticas atípicas, fuera de las tradicionales, con actores menores como aquellas de la guerrilla urbana, la guerrilla rural, el terrorismo, cualquier método y procedimiento fuera de lo tradicional que debilitara al enemigo, y hoy en día a través del enfrentamiento cibernético. Así, diversos pensadores, tratadistas y historiadores militares del siglo XIX pues lo reflejaron en sus textos, la simetría, y llegaron incluso a formar parte de esa simetría de la tipología de las guerras. Claro. Así, por ejemplo, Clausewitz nos hablaba de la guerra pequeña, y nuestro tratadista Almirante nos hablaba de la guerra en pequeño. Un tratadista que, añadiendo calificativos, en su diccionario cuenta con 81 tipos de guerra diferentes. Nada menos, madre mía. Bueno, en concreto es un concepto multidimensional, la guerra asimétrica, del que se considera que ha nacido después, como término alternativo, la guerra híbrida. Claro. Por lo que ambos tipos de conflicto pues son considerados como sinónimos. Quiero preguntarle, Fernando, casos, también de otras cuestiones. Quiero preguntarle por la tecnología de la información, la comunicación y al final un asunto que usted apuntaba al comienzo, las redes sociales como frente de acción de este tipo de guerras. ¿Qué podemos decir? Vale. Pues que hemos dicho que desde siempre en la guerra la propaganda se ha planteado como una forma de lucha, con informaciones y noticias falsas bien preparadas, en lo que se llamaba una guerra de engaños, y que hoy se actúa con mayor rapidez, y esto se logra a través de la interconectividad y de la tecnología actual de la información y la comunicación, lo que se ha dado a llamar por TIC, y es empleada en las redes sociales, es lo que lo ha hecho posible. Y así se ha podido edificar una red global
de la que todos somos interdependientes, unos países más que otros. Ahí está la asimetría. Claro. Una tecnología que está siempre presente en la guerra, ahora, y que es mundial en crecimiento exponencial, llegándose a hablar incluso de geotecnología. Y esto ha permitido un acercamiento rápido y con él la aparición de nuevas amenazas para la seguridad de los estados, de las organizaciones, las empresas, los individuos, la política, que es donde más la gente suele hablar, cambiando los conceptos generales de seguridad y defensa y dotando al Estado y a los militares pues de nuevos campos de acción, con nuevos medios para facilitar su uso y manipulación en defensa de los ciberataques. Unos ciberataques que aprovechan todos los errores técnicos, así como los fallos humanos, para obtener datos clasificados de los estados y de los usuarios, al tiempo que nos obligan, más bien por necesidad, a establecer varias capacidades de cooperación nacional e internacional. A tener respuestas preventivas también, ¿no, Fernando? Hay que ser capaces de prevenirlo. Eso es. Hay que estar en la prevención, en la disuasión y en la detención y en la respuesta a todo ello. Es una tecnología que es el elemento clave ahora mismo en este tipo de guerra, y es difícil de detener dado su uso masivo. Es una guerra que se ha abierto camino en el ciberespacio, con último crecimiento en los últimos 20 años, y que lo ha abierto también a la ciberdelincuencia y a su aplicación soterrada en la confrontación militar, a veces sin que se llegue a producir. Es un tipo de guerra que está tratando de evitar la Tercera Guerra Mundial clásica. Sin embargo, sabemos que hay gente que dice que ya con esta guerra híbrida y con esta guerra asimétrica, pues está ya en la Tercera Guerra Mundial. ¿Cómo está España en este ámbito, Fernando? En este aspecto, ¿cómo está España? Pues España, vamos a ver, España aplica la definición de guerra asimétrica y guerra híbrida, pero con poca aportación. Se ha acogido recientemente, obligada por la influencia foránea de los Estados Unidos, en aras de una unidad de doctrina y la necesidad ante la posibilidad de poder actuar como aliada en algunos conflictos así definidos. Y junto a ellas se han adoptado algunas medidas correspondientes a sus modalidades organizativas y de acción, para luchar contra la guerrilla, la milicia, la insurgencia, el terrorismo, y todo lo que hemos dicho antes. Y no extraña, pues, que a la vista de lo teórico y de lo real que viene de fuera, se efectúen estudios para adaptar la doctrina militar española al nuevo concepto de las operaciones militares. En fin, nos queda camino por recorrer, está claro, ¿no? Que nos queda todavía un camino por recorrer y por adaptarnos a estas nuevas fórmulas de guerra, ¿no? Su definición es que no está bien explicada. Hay muchos tipos de opiniones sobre ello, y lo encontramos las últimas definiciones en el diccionario de inteligencia y seguridad, aunque sin aportar nada nuevo a lo que hemos dicho y sin aplicarse a las diferentes modalidades de acción. Lo más importante de esa definición es lo que dice de su estrategia. Es una definición que se aprobó en España en 2021. En resumen, dice: golpear la base política doméstica del adversario, tanto con sus fuerzas militares avanzadas, para infligir daños a lo largo del tiempo sin sufrir represalias insoportables. Claro. Bueno, hay múltiples definiciones. Y con esa disquisición en España, que nos acerca Fernando se lucha contra ello. Nos vamos a quedar porque no hay tiempo para más. Fernando, muchas gracias por este análisis. Bueno, un abrazo y hasta la próxima. Y feliz Navidad a todos. Igualmente, nos vamos a marchar, se nos acaba el tiempo en este pulso geopolítico de Intereconomía, en el que hemos hablado de la geopolítica, de ese gran acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, y de lo difuso que es entender a qué nos referimos cuando hablamos de guerra híbrida. Como digo, no hay tiempo para más. Pasen buena tarde, sean felices y mañana más.
Vive una Navidad de 10 en Valladolid. Disfruta con la decoración de la Plaza de los Deseos en Fuentedorada y el majestuoso Árbol de los Deseos en la Plaza Mayor de Valladolid. Además, al comprar con tarjetas de Caja Rural de Zamora en comercios asociados, obtendrás un 10% de descuento en todas tus compras. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. ¿Quieres un fondo que busque preservar tu patrimonio y hacerlo crecer en el tiempo? Finaxes Estrategia Dividendo se adapta a las circunstancias de mercado buscando una rentabilidad-riesgo atractiva y está gestionado por un equipo con más de 20 años de experiencia. Más información en finaccesvalue.es y en el 91 737 4114. Fondo registrado en la CNMV 5564. La inversión está sujeta a riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Soy Jesús Sillera. En estas fechas tan especiales os invito a celebrar y aprovechar cada día para crear grandes recuerdos con amigos y familiares. Os deseo mucha salud y ánimo para afrontar con alegría el nuevo año. Brindo con Hillera por unas felices fiestas para todos. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Radio Intereconomía, una excelente plataforma para anunciar tu empresa, con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121 y en comercial @intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.